Yo en lo particular, yo me enriquecí mucho viendo detrás de cámaras también, desde cómo colocaban una luz, aprender más, ¿no? O a compañeros que igual de repente estaban nerviosos y no sabían cómo hacer los movimientos y de repente entre nosotros nos apoyábamos y demás, ¿no? Lo que yo quería hacer era contar un viaje épico lleno de personajes fantásticos. La experiencia de estar en ese espacio verde y casi inmóvil sí es muy nueva y me gusta bastante. Para empezar, nunca había trabajado yo con pantalla verde, jamás en la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que el director te diga, mira, aquí ya estás viendo tal cosa, y yo, ajá. Pero la verdad no teníamos mucha idea De nada. de lo complicado que iba a ser, ¿no? Fue un trabajo muy difícil y muy intenso. De verdad es fascinante, pero es muy complicado. Si tú no te apasiona esto, no lo puedes hacer. Este tipo de cuestiones, poco a poco, pues sí nos templó el carácter. El trabajo de los muchachos ha sido extraordinario, de mucho talento, muy profesional, y eso ha permitido precisamente tener un producto de esta calidad, que yo creo que va a ser un parteaguas del cine en México, ¿no? No, fueron como 3 días en que yo de plano no dormí nada porque estaba pensando que no van a poder. Ya tiene más de un año que estamos con esto, que ya hasta se me olvidó bien cómo surgió todo. En un proyecto anterior de la misma serie de cuentos y leyendas, que fue el que se hizo para Coatepec, Pedro me comentó que quería una pequeña animación al inicio de la historia, que explicaban cómo se había creado Coatepec. Y era una historia donde pues, eran 2 dioses, era Quetzalcóatl peleándose con otro dios. Entonces yo traía un poquito la inquietud de probar como hacer el montaje de personas de acción en vivo con escenarios recreados. Entonces le sugerí a Pedro hacer utilizar la pantalla verde para ese pequeño cortito, por así decirlo, ¿no? Y a Pedro le sugieren hacer ¿cómo se llama? En San Andrés Tlanehuayocan una historia. Entonces llegó y me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerla en pantalla verde. Y pues le dije, pues vamos a ver, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer una leyenda prehispánica. Nos acercamos al municipio de Tlanehuayocan, les pareció bien la idea. Me pasaron algunos datos históricos que yo los enriquecí con algunas leyendas locales, y también me asesoró una maestra de la Facultad de Antropología. Lo que yo quería hacer era contar un viaje épico lleno de personajes fantásticos, y poder crear un mito, un personaje que se pudiera volver un superhéroe, por así decirlo, ¿no? Bueno, estamos haciendo cine y no estamos haciendo cortitos, son largometrajes. Estamos haciendo cine sin dinero, ¿sí? Sin dinero, lo que nos convierte realmente en unos cineastas heroicos, de alguna manera, y donde se han ido incorporando gente que le gusta el proyecto, ¿sí? Y que por el simple hecho de tener un proyecto de esta magnitud, con estas características, participan con nosotros de una manera gratuita y entusiasta. El inicio de la preproducción fue muy tropezado porque pues Max conoce bastante de fotografía, entonces realmente nosotros éramos como niños ingenuos queriendo hacer un proyecto, y Max era decir, bueno, está chido que quieras hacerlo así, pero no se hace si no tienes esto, si no es así, así, así. Entonces, bueno, él nos asesoró muchísimo. Es que bueno, yo nunca había trabajado con pantalla verde, entonces pues eso era lo interesante, porque era arriesgado. Por supuesto que si no salía, pues quién sabe, irnos de Jalapa, por ejemplo. Primero tienes un solo fondo, segundo, en lo tradicional,
trabajas mucho en cada puesta de iluminación de cada escena. Y aquí no, o sea, aquí la iluminación es estable y lo que hay que estar mirando es otra cosa. Cuando nos pusimos a investigar un poco, mencionaban muchos que un estudio de 6 metros de altura era muy pobre para hacer un trabajo de este tipo, y no llega ni siquiera a 4. Entonces, el apoyo de Max también consistió mucho en eso, ¿no? De empezar a ver cómo se tenía que poner la luz, qué tanto tenía que estar iluminado el fondo, que si íbamos a manejar la óptica de la cámara con cierta profundidad de campo. Entonces, realmente sí es demasiado técnico, demasiado técnico. Había ocasiones en las cuales avanzabas y te decían, no, se corta porque te saliste de foco. Y yo, ok. Entonces, ¿pasos más cortos? Sí. O cosas por el estilo. Sí, era muy desgastante, pues llega un momento que la concentración de uno no alcanza. O sea, estábamos trabajando, ¿cuántas horas a veces? Pues casi 16 de menos. Por ejemplo, no podemos tener la cámara hacia atrás, entonces todo lo manejamos con una óptica de gran angular. Entonces, tantitos se hacían para adelante y ya eran altísimos, tantitos se hacían para atrás y eran enanitos. La franja de iluminación donde se tenían que mover los actores era muy limitada porque digamos que de la mitad de la duela hacia atrás era iluminación exclusiva para el fondo, y si ellos se metían ahí quedaban totalmente desbañados de luz, y si se hacían un poquito para adelante quedaban en la sombra. Eso es lo interesante. Es lo interesante si sale bien, o si sale mal, pues ya no tanto. A pesar de que era una historia prehispánica, los guerreros, los cascos, todo lo demás tienen un estilo más acercado al manga que propiamente a cómo eran, ¿no? los trajes de los guerreros o los escudos. A un guerrero jaguar, uno de los guerreros, ya lo iban a sacrificar. Pero su pareja lo convence de que huyan, y a su vez el náhuatl de la comunidad, que es un personaje que se llama Tecolote de Fuego, que se convierte en Tecolote, escucha su plan, toma el alma de Xolosóchitl, la lleva al Mictlán y solo la va a regresar para que Garra de Jaguar, que es el protagonista, se sacrifique. Pero Garra de Jaguar junto con otros guerreros escapan al Mictlán para rescatar el alma de Xolosóchitl. Es una guerrera, es una doncella que tiene esa fortaleza que tenemos las mujeres de luchar por lo que queremos y y darle esa fuerza al ser amado que está en nuestras vidas en ese momento, para que logre y luche por lo que tiene que luchar y por lo que tiene que llegar, ¿no? Ome Cuatochime, bueno, es un aprendiz de chamán, siempre a la sombra de su maestro, y precisamente lo que busca es apoyar siempre a su maestro, y de una u otra manera se convierte este personaje en una especie como de catalizador. Los conejos es más bien esta ingenuidad o esta inocencia de ok, voy a hacer algo, pero dentro de ese algo y dentro de ese arrojo que tiene, pues está la ingenuidad y está el miedo y está principalmente el temor, ¿no? El temor a lo desconocido. Es un aprendiz de chamán, entonces no sabe pelear, pero tampoco sabe hacer magia. Y sin embargo, entonces es un ser humano común y cotidiano que se mete a una aventura. Entonces todo lo que le pasa es realmente hasta cierto punto un tanto cuanto risible, ¿no?